bendiga, Dios te bendiga más, guerrera. Gloria al Señor. Hermano, ayúdenos a compartir esta transmisión, que hay una palabra de parte del Señor que nos ha entregado en este día. Gloria al Señor, hermano. Y vamos a estar, ¿verdad?, leyendo en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Gloria al Señor. Voy a pedir de favor, ¿verdad?, si hay algún colaborador por ahí que pueda escribir el texto en los chats, hermano. Dios bendiga a Marianela. Aquí le dice: Dios te bendiga más. Dios te bendiga, guerrera. Gloria al Señor. Espérate, ¿qué está pasando aquí? Libro de Isaías, capítulo 5, en su versículo 20. Gloria al Señor. Y por ser palabra de Dios, voy a hacerla pública en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Voy a volver a repetirlo, hermano. Estamos en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema: lo normalizaron. Escríbelo ahí en el chat: lo normalizaron. Acompáñenme al cielo. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora no que me quites, sino que me ayude a predicar la misma, Señor, con autoridad, con denuedo, Señor. Y que cada vida, Dios mío, Señor, que está en sintonía en esta hora por las diferentes plataformas, Señor, sean edificados con esta tu palabra, Señor. Padre, no te pido que me quite. Ayúdame, Señor, una vez más, Señor. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor. Hazlo de manera poderosa, Señor. Haz como tú quieras a través de esta transmisión, que nosotros nos encargaremos de darte a ti la gloria, porque es solamente tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Vamos a estar hablando bajo el tema: lo normalizaron. Gloria a Dios. Daisy Díaz dice: Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios te bendiga más, guerrera. Carmen Batista dice: Dios te bendiga poderosamente. Dios le bendiga más. No se salgan de la sintonía. Gloria al Señor. Y préstenme unos minutos de su tiempo. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema: lo normalizaron. Gloria al Señor. Y fíjese, hermano, que este texto que nosotros comenzamos leyendo comienza con un ay. Y este ay no es porque el escritor se dio en el dedo chiquito del pie. Aleluya. Sino que este ay significa una advertencia seria, una consecuencia que se aproxima o que se aproximaba. ¿Y cuál era la causa? Que a lo malo le estaban diciendo bueno. Gloria al Señor. Y podemos ver a través de la Escritura, hermano, a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, cómo la ira de Dios cayó por esto, hermano, en diferentes ocasiones. Dios bendiga a todos los hermanos que se van conectando. Ayúdenos a compartir. Vemos como la ira de Dios, hermano, a través de los tiempos, a través de la palabra, cayó, hermano, por esto mismo en diferentes ocasiones. Y podemos hablar, ¿verdad?, de muchas, pero una de ellas es, hermano, en los días de Noé, hermano. Podemos hablar de los días de Noé, donde, ¿verdad?, se asemeja mucho a estos tiempos que nosotros estamos viviendo, donde la gente comían, donde la gente bebían, se daban en casamientos, o sea que vivían la vida como le daba la gana. Y para ellos era normal darle la espalda a Dios, hermano. A este pueblo, dice la palabra que Noé era pregonero de justicia, o sea que Noé predicaba, gloria al Señor, de día y de noche, hermano. Más de 120 años Noé estuvo construyendo y estuvo predicando. O sea, quiere decir que este pueblo se le advirtió lo que iba a venir. Pero tú sabes por qué no creyeron, porque para ellos era normal como vivían. Habían normalizado su conducta. Aleluya.
Habían normalizado su conducta. ¿Y qué es normalizar? Bueno, normalizar es aceptar como normal algo que debería corregirse. Voy a volver a repetirlo. ¿Qué es normalizar? Es aceptar algo como normal o aceptar como normal algo que debería corregirse. Gloria al Señor. Y yo recuerdo, hermano, en los tiempos cuando yo cantaba, cuando yo era reggaetonero, hermano, yo era uno de los más malos que hablaba para ese tiempo, hermano. Hermano, los temas que yo cantaba, el que conoció, ¿verdad?, ese grupo de la Guanábana y llegó a escuchar mis temas, sabe, hermano, que mis temas eran vulgares, eran temas que hablaban malo. Pero cuando a mí me tocaba cantar en fiestas patronales, cuando a mí me tocaba cantar en lugares al aire libre, cuando me tocaba cantar en lugares como la feria, que iba mucha familia, cuando me tocaba cantar en canales de televisión, hermano, si había algo que yo hacía, hermano, yo omitía las palabras malas, porque para ese tiempo no se podía. Aunque yo cantaba vulgar y hablaba malo, hermano, había un respeto. Y cuando habían familias, cuando había niños, cuando me tocaba ir a una escuela, yo recuerdo que yo omitía, alabado sea el nombre de Jesús, las palabras malas. Y yo cantaba las canciones que yo no hablaba vulgar. Pero hoy en día no, hermano. Hoy en día se ha normalizado esto. Esto del hablar malo, hermano, se ha normalizado. No importa si hay niños, no importa si hay adultos, no importa si hay familia. Hoy en día, hermano, las palabras malas es como si fuera nada. Yo recuerdo la semana pasada había ido, hermano, a llevar mi guagua. Fui al dealer a cambiarle el aceite y filtro. A un dealer grande, hermano. Y cuando yo llego a este dealer a cambiar el aceite y filtro, dejo mi guagua. Y usted sabe que en estos dealers hoy en día pues hay salas de espera, donde hay café, donde hay papitas, donde todo el mundo se sienta allí, ¿verdad?, a esperar que terminen con sus vehículos. Gloria al Señor. Y yo recuerdo, hermano, que cuando yo me fui con mi esposa, ¿verdad?, al lugar de espera, estoy allí, mientras estoy hablando con mi esposa, hermano, de momento sale una canción de reggaetón. Y una canción de un artista de estos nuevos, hermano, que es súper famoso. Y, hermano, esa canción que pusieron en ese dealer, hermano, era una canción pero vulgar, era una canción, perdonen la expresión, era una canción sucia, hermano. Y hermano, yo recuerdo, yo miro a mi esposa y hablando malo, y allí habían niños, allí habían personas adultas, allí habían todo tipo de personas, hermano. Y cuando yo miro a mi esposa, abro los ojos y wow, como ponen esta canción aquí. Y yo comienzo a mirar a todo el mundo a mi alrededor, hermano, y todo el mundo seguía normal, como si nada estuviera pasando allí, hermano. Tú veías a los niños jugando con carritos, los adultos en su computadora, otros en su teléfono, hermano, como si nada estuviera pasando, cuando por las bocinas lo que estaban saliendo era vulgaridad, hermano. Eso en mis tiempos, yo recuerdo que aunque yo fui parte de eso, hermano, eso no se vivía, pero hoy en día se ha normalizado, hermano, y ya esto es como normal. Ese es el mundo que nosotros estamos viviendo, hermano. Todos estaban como si nada, porque ya eso se ha normalizado, hermano. El lenguaje obsceno. Y yo recuerdo que antes, hermano, habían palabras que para las mujeres eso era una ofensa grande. Pero llegó un momento, hermano, que nosotros las decíamos tanto en las canciones que se volvían como halagos para ellas, hermano. Y tú veías que ellas eran las primeras que las cantaban. ¿Por qué? Porque ya era normal hablarles así. Ya era normal escuchar de la boca de un hombre expresarse de esa manera, hermano. Y esto es triste lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. Porque hoy en día todo lo han normalizado. Es por eso que en esta palabra, en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice: ¡ay! De lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo, hermano. ¿Cuáles son los pasos para normalizar algo? Fíjate que esta es la manera que esto opera. Al principio, cuando tú haces algo malo, al principio te sientes culpable. Pero luego lo haces una vez más y te incomoda. Pero cuando lo vuelves a hacer, ya se vuelve normal, hermano. Como si nada pasara.
Y hay cosas en la vida, amados hermanos, que nunca deberían de hacerse normales. Escuchen bien, hay cosas en la vida que nunca deberían de hacerse normales. No es normal, hermano, que hablemos mal los unos de los otros y pensar que eso no es nada, hermano. Esto no lo podemos hacer normal. Donde hoy en día se habla mal, hermano, de los hermanos unos a los otros, y esto se ha normalizado, hermano. No es normal, hermano, que alguien salga de nuestro círculo y nosotros desearle que le vaya mal. Eso no es normal, amados hermanos. No es normal pecar. No es normal mentir, fallar. No es normal señalar a otra persona y no sentirte culpable, hermano. Eso no es normal. Y la razón por la que muchas personas, hermanos, hoy en día hacen y deshacen como si nada, es porque todo lo han normalizado. ¿Hay alguien ahí? Arelis Mejía pregunta ¿cuál es el texto? El texto es Isaías capítulo 5 versículo 20. Voy a volver a repetirlo, guerrera. Ay de los que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, a los que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, a los que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y decía que este texto comienza con un ay, y ese ay no era porque el escritor se había dado en el dedo chiquito del pie, sino que era una advertencia de una consecuencia que venía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el problema es, hermano, que cuando nosotros normalizamos lo que está mal, Dios bendiga a Papo lo mal, cuando nosotros normalizamos lo que a Dios le desagrada, el problema es que cuando nosotros caemos en esta trampa, nos acercamos más al mundo, pero nos alejamos de Dios. ¿Hay alguien ahí? Cuando nosotros a lo malo le llamamos bueno, a lo que está mal le pasamos la mano, nos acercamos más al mundo y nos alejamos de Dios. Y ese fue el caso de Sansón. Fíjense que en una ocasión en el libro de Jueces capítulo 16 versículo 20 le dijeron: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego él despertó del sueño. Fíjense que Sansón estaba en un sueño. Como muchas personas hoy en día, el enemigo los tiene dormidos, llamando a lo malo bueno. Sí, porque hoy en día nada es nada. Hoy en día nada es nada, hermano. Hoy podemos ver como cosas que en los tiempos de nosotros, chacho, si yo hubiese dicho una palabra mala delante de mi mamá, si yo me hubiese robado un dulce delante de mi mamá, mi hermano, mi mamá cogía la varita de guayaba y ¡pa! Me daba. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hoy en día estamos todos como en un sueño, estamos como en un dormitar, así como estaba Sansón. Y dice que cuando Sansón despertó del sueño, dijo: esta vez va a ser como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Están aquí? Sansón era un hombre, hermano, que había sido escogido por Dios antes de nacer. Un hombre llamado a ser nazareo. ¿Qué era nazareo? O sea, que había varias directrices o instrucciones que este hombre tenía que seguir. No podía recortarse el pelo, no podía tomar vino, no podía acercarse a la vid, no podía tocar cadáveres. Esto fue un hombre que fue llamado a liberar al pueblo de Israel, hermano, de la opresión de los filisteos. Y Dios le dio a Sansón, hermano, una fuerza sobrenatural que lo hacía diferente a los demás. Pero cuando nosotros vemos la historia de Sansón, no es solamente una historia de poder, sino también una historia de decisiones. Esa es la palabra, decisiones. Tú no puedes tomar decisiones, hermano, tomando como punto de partida que aquel lo hace y yo lo puedo hacer también, o que todos lo hacen y yo lo puedo hacer. No. Cuando vemos la historia de Sansón, hermano, el problema de él es que había normalizado muchas cosas. Y Sansón, hermano, vivió grandes victorias, pero también por eso vivió grandes caídas.
Sansón venció ejércitos, pero luchaba con su carácter. Y hay muchas personas luchando con un carácter, hermano, que tienen por dentro. Y como otras personas los tratan de esa manera, normalizan que también pueden tratarla así. No, hermano. Eso era en los tiempos de Moisés. Yo lo dije la otra vez. Ojo por ojo y diente por diente. Ya no es así, hermano. Tú no puedes normalizar tu mal carácter. Tu mal carácter tienes que cambiarlo, hermano. Nosotros estamos llamados a parecernos a Jesús. ¿Están aquí? Dios bendiga a Vladimir de Manchester. Dice: Dios te bendiga. Dios bendiga a Marta Daniela. Gloria al Señor. Dice: estoy viviendo todo lo que estás predicando. Gloria al Señor. El tema, Arelis, el tema es: lo normalizaron. Ese es el tema. Hermano, escríbanlos ahí para que cuando las personas puedan entrar, puedan ver el tema. Isaías 5:20. El tema: lo normalizaron. Entonces Sansón vencía ejército, hermano, pero luchaba con su carácter. Vencía enemigos externos, pero era vencido por normalizar sus debilidades internas. Escuchen. Vencía enemigos externos, pero él era vencido por normalizar sus debilidades internas. Y cada cual de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y nosotros no podemos dejar que se alimenten. No podemos dejar que ellas crezcan. No podemos ver las cosas como que eso no es nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Como que normalizarlo todo. Ese era el problema de Sansón, hermano. Sansón sabía lo que él no podía hacer, pero aún así lo hacía. Y era porque para él ya eso era normal. Y hay muchas cosas hoy en día que se han normalizado, hermano. Fumar marihuana, eso no es normal. Pero cuando nosotros vemos, hoy en día hay un kiosquito de marihuana en todas partes. Y hay artistas haciendo kiosquitos de marihuana. Y cada cual que tiene dinero hace un kiosquito de marihuana, que las personas pueden ir allí y comprar la marihuana legal. Pero porque ellos dicen que la marihuana es legal, la marihuana, eso no es normal. Eso altera tus sentidos, hermano. Pero lo han normalizado. En muchos estados donde ya fumar marihuana es normal, hermano. Pero eso no significa que yo voy a fumar marihuana porque un gobierno o alguien diga que eso es legal. Beber, emborracharte, perder la cordura, eso no es normal, hermano. Trabajar una semana completa para gastar tu dinero en algo que vas a terminar orinando en el baño. Perdonen la expresión, pero es la verdad. Eso no es normal, hermano. Pero hoy en día beber, emborracharse, usar droga, ese es el indicativo de que se pasó brutal. Mire qué diablura. Porque lo han normalizado, hermano. Y más en mi cultura, hermano, en Puerto Rico. En Puerto Rico todo tiene que ver con beber. En Puerto Rico todo tiene que ver con fiestas, hermano. Esto se ha normalizado, hermano. Tú andas y tú ves personas de todas las edades con una cerveza, con un trago en la mano. Porque esto se ha normalizado, hermano. Es el indicativo de que para decir que la pasaron bien, tienen que beber, tienen que vomitarse encima. Llegar a la casa con un ojo hinchado. Mira, hermano, yo hacía todas esas cosas. Y cuando yo les hablo desde las dos caras de la moneda. No es que yo no viví eso, yo viví todo eso, hermano. Y por eso es que le estoy diciendo que eso no es normal, hermano. Yo recuerdo a veces hermano, yo no sabía ni cómo llegaba a mi casa, hermano. Y amanecí en el carro, durmiendo, vomitado. Hoy en día yo salgo, hermano, y disfruto, porque nosotros los que le servimos al Señor también disfrutamos. Nosotros también gozamos, nosotros también salimos, nosotros también compartimos, pero sanamente. ¿Y tú sabes cuál es el resultado? Que al otro día cuando me levanto, me recuerdo de todo lo que hice. Al otro día cuando me levanto, me acuerdo lo bien que la pasé. Me acuerdo del lugar que visité. Me acuerdo de aquel lugar que comí. Me acuerdo de la persona con quien compartí. De aquella persona que le hablé. Aquella persona que le abracé. Me acuerdo de todo. Hermano, yo viajé el mundo cuando yo era reggaetonero. Y yo no me acuerdo de ninguno de los lugares que yo visité. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre estaba borracho.
Eso no es normal. Porque siempre estaba drogado. Eso no es normal. Pero lo han normalizado, hermano. Hoy en día los hijos le fuman a las madres. Se fuman la marihuana delante de las madres. Que yo le hiciera eso a mi mamá, hermano. Mi mamá me hubiese cogido el fil y me lo hubiese metido por la boca. Esos eran los tiempos de antes, hermano. Y yo no estoy auspiciando aquí la violencia, hermano, de que le den a sus hijos. No, yo estoy diciendo eso, hermano. Es que yo digo que esa era la forma que a mí me criaron. Y yo delante de mi mamá había un respeto, hermano. Pero hoy en día lo han normalizado. Llegar con los ojos rojos. No, hermano. Yo aunque andaba por la calle haciendo y deshaciendo, yo respetaba a mi mamá. Yo respetaba a mi papá. Y cuando yo llegaba a casa, aunque me ponía gotas para que no me vieran los ojos rojos, pero eso era un respeto. Hoy en día se ha normalizado. Ya nadie respeta a nadie por eso mismo. Porque el respeto se perdió desde la casa. Y cuando el respeto se pierde desde el hogar, ya las personas no respetan a nadie. Están aquí. Lo normalizaron. Gloria al Señor. Lo normalizaron, hermano. Estoy aquí leyendo, hermano, los chats. Ayúdenos a compartir esta transmisión. Vladimir dice: ora por mí. Voy a estar orando por ti. Claro que sí, Vladimir. Joana Rotela dice: Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y esa es la verdad, hermano. Por eso Isaías 5:20 dice: llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, hermano. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Lo están normalizando todo. Y para Sansón las cosas que él hacía eran normales, hermano. Porque quizás las hacía y al no ver consecuencias inmediatas, escucha bien, yo me imagino que decía: normal. ¿Usted ha escuchado a sus hijos o las personas que dicen eso mucho? Normal. Esa es la palabra de hoy en día de la juventud. Aun cuando ya yo salía de eso, esa era la palabra mía. Normal. Ah, mira aquellos dos que están peleando allí. Normal. Mira, mataron a aquel en la esquina. Normal. Y todo es normal. Así vivía Sansón, hermano. Pero él vivía así porque no veía quizás las consecuencias inmediatas. Lo mismo pasó con Adán y Eva. El Señor le había dicho a ellos que si comían del fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Ellos aún así comieron del fruto. Y yo me imagino que cuando ellos se vieron que no se murieron, ellos dijeron: adiós, no pasó nada. Porque para ellos no hubieron consecuencias que quizás ellos las sintieron físicamente. Gloria al Señor. Pero lo que ellos no sabían era que ya Dios se había apartado de ellos. Lo mismo le pasó a Sansón. Y hay cosas que tú estás haciendo que sabes que son malas, que no estás viendo consecuencias, que quizás estás viendo que nadie se ha dado de cuenta. Pero hay un Dios que dice la palabra que los ojos de Jehová contemplan la tierra, que te ve cuando estás en el baño, que te ve cuando tienes el teléfono en la mano, que te ve que estás hablando cuando estás hablando con la mujer que no es tuya, que te ve cuando estás mirando a la mujer que no es tuya. Escucha. Y quizás tú no estás viendo las consecuencias ahora. Eso era lo que le pasaba a Sansón. Yo recuerdo que dice la palabra que él se levantó confiado. Dice que usó la misma frase, la misma fuerza, lo mismo, el mismo método. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero algo era diferente. El problema no habían sido que los filisteos habían llegado. El verdadero problema para Sansón fue que Dios ya no estaba con él y él no se dio de cuenta. Aleluya. Y él no se había dado de cuenta, hermano. Y hay muchas personas que Dios se les fue del lado hace tiempo. Y eso es lo que pasa cuando se normaliza lo que no deben, hermano. Cuando tú normalizas lo que no se debe, pierdes la sensibilidad espiritual. Dice Ada Rivera: hoy en día las cosas están más malas que antes. Así mismo es. Porque se ha normalizado. Ese es el problema. Mariela y Caraballo dice: se fueron. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando se normaliza lo que no se debe, hermano, se pierde la sensibilidad espiritual.
se pierde el discernimiento, hermano. Se pierde la presencia de Dios. Perdonen. Y hay muchos líderes hoy en día, hermano, que han perdido el discernimiento y están aplaudiendo lo que deberían reprender. 1, 2, 3, probando. Así mismo es, hermano. Muchos líderes que por normalizar todo han perdido el discernimiento y están aplaudiendo lo que deberían de reprender. Por eso estamos como estamos. Gabriel Ramos dice: le vamos a dar una sonrisa, papá. Dios te bendiga, Gaby. Te quiero mucho. Por eso hoy en día estamos como estamos, hermano. En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 14, escuche lo que dice: y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Padre. Dice Johanna Rotela, tremendo. Hubo un tiempo en que pensaba que el Espíritu Santo estaba en mí y tristemente Dios usaba. Y el Espíritu Santo no estaba en mí, estaba bien mal. Testifico, el enemigo me hacía ver lo contrario. Escucha, hermano. Escuche eso, hermano. Testimonios verdaderos. Este es el problema, hermano, cuando nosotros normalizamos. Cuando hay líderes de discernimiento pasando la toalla, hermano. Pasando la manito. Ahí lo dice Jeremías capítulo 6 versículo 14. Y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué estaba diciendo Jeremías, hermano? Él estaba denunciando a los líderes religiosos, a los profetas falsos de Judá. Ellos le aseguraban al pueblo que todo estaba bien con Dios, cuando en realidad el pueblo vivía en pecado, injusticia, en idolatría. Entonces parece a lo que estamos viviendo hoy, hermano. Donde, hermano, vemos que predicadores, hermano, le dicen unas de cosas a personas que están en pecado. Y hermano, y están en pecado, y en vez de decirle el camino a la salvación, lo que tienen que soltar, lo que tienen que dejar, en vez de decirle lo que está mal, lo que es malo, alabado sea el nombre de Jesús, lo que es amargo. No, hermano, casi le dicen: Dios va a poner la tierra como tu estrado. Aleluya. Eso es lo que dicen hoy en día. Viene casa, viene carro, y la persona en pecado. Te veo viajando las naciones y la persona hablando por Facebook con mujeres. Hay un liderato en ti y las personas fornicando. Curan con liviandad. Eso es lo que decía Jeremías. O sea que era un remedio superficial. Usaban un remedio superficial para un problema profundo. En ese tiempo las heridas del pueblo, hermano, no eran pequeñas, eran espirituales y morales. Así como hoy había corrupción, había violencia. Pero los líderes ofrecían, hermano, soluciones faciales, sin arrepentimiento ni cambio de conducta. Por eso estamos como estamos, hermano. Porque todo se ha normalizado, hermano. Sabemos que el hermano está en pecado, hermano, y no lo restauramos con mansedumbre, sino que lo dejamos. Sabemos que fulano está hablando mal del otro y lo dejamos. Sabemos que el otro está en pecado, lo dejamos. No, hermano, y dándole largas al asunto, las cosas no se arreglan. Nosotros como líderes tenemos que enfrentar los asuntos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hablar, dar soluciones. Es por eso que tenemos que prepararnos, hermano. Mi esposa ha tenido una inquietud de eso mismo y me ha dicho: papi, tenemos que prepararnos más. Tenemos que escudriñar más. Tenemos que ser más diligentes. Y eso lo digo para testimonio, hermano. Porque tenemos que entender que nosotros no lo sabemos todo, hermano. Todo lo contrario, estamos comenzando.
Pero para ser buenos líderes tenemos que ser diligentes y no podemos normalizar el estilo de vida que están viviendo las personas adentro y fuera de la iglesia. Tenemos que prepararnos. Pero hoy en día todo se ha normalizado, hermano. Es por eso que muchas personas preguntan: ¿por qué Dios no se mueve como se mueve antes? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué Dios no se mueve como se movía antes? Porque en estos tiempos han normalizado el pecado. Aleluya. Dice en Jueces 21:25, cada uno hacía lo que bien le parecía al pueblo. Lo mismo de hoy, hermano. Hoy en día cada cual hace lo que bien le parece y busca a Dios como le parece. Y hermano, y sirven al Señor como a ellos les parece, como les dé la gana, como les sea favorable para ellos. Mentir, hermano, hoy. Mentir para evitar un problema, eso se ha normalizado. Aquí se fueron 20 del chat ahora mismo. Veo los chats bajando. Comparte esta transmisión. Mentir, hermano, para evitar un problema, eso se ha hecho normal hoy en día. Aleluya. Dios está hablando, hermano. Dios está hablando. Reciba la palabra. Falto al culto, falto al trabajo y llamo: estoy enfermo. Padre. Aleluya. Eso se ha normalizado, hermano. ¿Y usted sabe qué? Que no hay mentira pequeña ni mentira grande. Mentira es mentira. Yo le voy a hacer una pregunta a todos los hermanos que están en el chat. El que miente, ¿cómo se llama? Escríbalo ahí. El que miente, ya sea una mentirita pequeña, una mentira grande, una mentira mediana. El que miente, ¿cómo se llama? Dígame ahí. Escríbamelo ahí. ¿Cómo se llama el que miente? Aleluya. Escríbalo ahí. Un mentiroso. Y el único que miente desde el principio es el diablo, hermano. Pero todo se ha normalizado, hermano. Hoy en día mentir es normal. Mentir para que me den una casa. Mentir para que me den un seguro. Mentir para que me den una ayuda. Mentir para que me acepten al nene en la escuela. Ay, Dios mío. Díganme. Oye, eso se ha hecho, lo han normalizado, hermano. Personas que hablan de una manera y mienten, diciendo que no era de esa manera que lo estaban diciendo. O sea, hacer cosas con maldad y decir: Dios conoce mi corazón. ¿Han escuchado eso? Daisy dice: en Puerto Rico es embustero. Ada dice: mentiroso. Aleluya. El que miente es mentiroso, hermano, punto. Sea lo que sea, tú dices una mentira, eres mentiroso. Y esas personas que, hermano, que actúan con maldad y dicen: Dios conoce mi corazón, Él sabe que no lo dice de esa manera. Aleluya. 1, 2, 3. Se ha normalizado todas estas. Hermano, tú sabes que se ha normalizado. ¿Tú sabes que se ha normalizado? Te amo. Eso se ha normalizado, hermano. Hoy en día los hombres, hermano, a cualquier, la primera mujer que se les para al lado, le dicen: te amo. Por tal de lograr lo que ellos quieren, te amo. Eso se ha normalizado, hermano. Cuando el te amo hermano, eso es una palabra con profundidad. No todo el mundo ama, hermano. Esa es la verdad. Y aunque nuestro evangelio, alabado sea el nombre de Jesús, este evangelio de Cristo, la columna vertebral es el amor, hermano, no todo el mundo ama. Muchas personas te dicen: te amo en el amor de Cristo, pero ¿y en el tuyo? ¿Me amas en el tuyo? Ayer yo hablaba con un hermano y el hermano me testificaba y me decía que había una persona
que hace muchos años le hizo mucho daño. Esto fue ayer mismo. Que le hacía mucho daño, le había hecho mucho daño. Y que el tiempo había pasado. Y me dijo, triste, me dijo, vi la persona. Y sentí como que yo todavía no había sanado eso. Me siento mal. Y yo le dije a él, yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Hay algo que tú tienes que hacer y es soltar eso. Eso es de claro. Pero si hay algo difícil en el evangelio, yo le dije a él, si hay algo difícil de servir al Señor, no es dejar el mundo. Si hay algo difícil en los caminos del Señor, no es dejar la marihuana, no es dejar la bebida, no es dejar de pariciar en las discotecas, no, nada de eso no, es difícil, hermano. Si hay algo que es difícil en el evangelio, hermano, es amar a tu prójimo. O sea, amar al que te hace daño. Eso es lo más difícil, hermano. Hoy todo el mundo dice, no, de la boca para afuera es un mamey. No, yo amo a mis enemigos. Si hay algo que el Señor me lleva, hermano, estos meses hablando de eso, del amor al prójimo. Pero yo no digo que eso es fácil. Pero no es que es fácil, pero es necesario. Es necesario, hermano. Y lo más difícil, hermano, en este camino es ese. Perdonar, hermano. Aprender a amar a aquellos que te hacen daño. ¿Qué más han normalizado, hermano? Eso es algo que hoy en día, hermano, hoy en día todo el mundo dice te amo de la boca para afuera, por tal de lograr lo que quieren. Escuchen, jovencitas. El chisme, hermano, eso se ha normalizado. ¿Les ha pasado el chisme disfrazado de petición para orar? Ay, Señor, ayúdanos. Mira, fulano, yo creo que le está pasando esto. Vamos a orar por él. Pero si lo que quieren es llevar el chisme. Ay, Jehová. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mananela dice que difícil es amar al que nos hace daño. Así mismo es Marianela, pero es muy necesario. Necesitamos amar al que nos hace daño. Hay que amarlos. Kobe Bryant dice, tremendo mensaje. Y es verdad. Gloria a Dios, Kobe. Dios es bueno. Tenemos que amarlos, hermanos. Los chismes, hermanos, eso pues también se ha vuelto normal en la casa de Dios. En el mundo, pues, hermano, pues en el mundo uno anda, perdona la expresión, como chivo sin ley. Pero en la casa de Dios, hermano, esos chismes disfrazados, una petición de oración, eso no es normal, hermano. Por eso Pablo pregunta en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque antes de eso habían dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces Pablo dice, ¿persistiremos en el pecado entonces para que la gracia sobreabunde? No, de ninguna manera. No podemos practicar el pecado, no podemos normalizarlo. Lo que está mal y punto. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque esté normalizado en el mundo, hermano, porque todos practiquen estas cosas, no significa que nosotros lo tenemos que hacer. Escuchen, usted tiene identidad. Lo que tú toleres hoy te va a esclavizar mañana. Si hay algo que tenemos que entender, hermano, es que el reglón lo pone Dios, no el hombre. O no porque el gobierno diga que fumar marihuana está bien, el reglón lo pone Dios. Porque el gobierno dice que tú te puedes divorciar y casarte una vez y volver a divorciarte y casarte otra vez y volver a divorciarte y casarte otra vez. Porque en el gobierno lo dicen, no significa que está bien, el reglón lo pone Dios.
Están ahí. El reglón lo pone Dios, hermano. No podemos seguir normalizando estas cosas, hermano. Hoy en día se ha normalizado, ¿tú sabes qué? La ausencia de la presencia de Dios. Eso se ha normalizado hoy en día. Ya es normal, hermano, para la gente que Dios esté ausente en un culto que se supone que es para Él. Ay, Dios mío, vámonos. Es normal para la gente que Dios esté ausente en un culto que se supone que es para Él. Están aquí, hermano. Y es porque lo han normalizado, hermano. Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él, hermano. Y hay muchas iglesias, hay muchas personas que para ellos es normal que ya Dios no esté. Dios mío. Por eso tú ves que ponen bailarinas, por eso tú ves que ponen pantalla, por eso tú ves que ponen luces, por eso tú ves que gritan tanto, alabado sea el nombre de Jesús, para tratar de llenar ese vacío. Ayúdanos, Señor. Esto se ha normalizado, hermano. Ese fue el problema de Sansón, que normalizó lo que tenía que corregir. Y como no fue de momento su caída, ni se dio de cuenta que Dios se fue. Y así estamos hoy en día, hermano. Como hay tantos gritos, tanto corre y corre, tantas ideas humanas, la gente ni se da de cuenta que Dios no está. Por eso en Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, hermano. La gente no se ha dado de cuenta, hermano, que Dios se fue, que no hay presencia. Porque muchas veces no se vive lo que se predica. No, hermano, el fin de semana pasada yo dije que había leído un escrito que decía que no confía en un líder que no cojea. Un líder que no está cojo es que no ha pasado por nada, hermano. Supone que nosotros somos los más atacados, hermano. Entonces, hermano, si usted ve entonces un predicador, un líder muy feliz, muy contento, bueno, ese hombre está en Disney World, hermano, y lo que está haciendo es pasándole la mano al pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia de antes y ahora, hermano? Que ya es normal que la gente ni siquiera ore, hermano. Hoy en día las alabanzas son de la IA, los mensajes de la IA, oraciones de la IA, y nadie se da de cuenta, hermano. El culto siguió, el micrófono siguió pasando de mano en mano, la agenda siguió, pero sin gloria ni presencia. Alábalo ahora si puede. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice que no es con ejército ni con fuerza, escuchen, sino con mi espíritu. No es con mi sabiduría, no es con mi elocuencia, no es con la manera que yo tenga de bregar con el público, de cómo manejarlo. No es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu. Pero se ha normalizado. ¿Tú sabes que se ha normalizado también? Avanzar, que ya el tiempo corre. Las heridas no sanadas. Dice Marilyn Santana: en muchos lugares tienen el Espíritu Santo en disciplina. Ya no se puede llamar altares, son tarimas. Tristemente si el Señor no viene, ninguno será salvo. Eso es una realidad. Triste realidad. Hoy en día es más show que culto. Como dice Piña, mucha espuma y poco chocolate.
Hoy en día se ha normalizado, hermano, las heridas no sanadas. Dice Isaías capítulo 1 versículo 5: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Escucha, líderes ministrando rotos, hermano. Hermanos sirviendo con amargura. Personas con el corazón, hermano, personas cantando, pero con el corazón desangrándose, hermano. Y tapando sus heridas con: así soy yo. Cantando, hermano, y desangrándose por las heridas que llevan adentro. Y si hay algo que yo quiero que ustedes entiendan, pueblo de Dios y amigos que me están escuchando, es que Dios no nos llamó a sobrevivir heridos. Dios nos llamó a vivir sanos. Dios nos llamó a vivir sanos. Por eso es la sana doctrina, sanas enseñanzas. Pero hoy en día normalizaron la prédica del yo. Es por eso que todo el mundo sigue herido. Es por eso que nadie sana. Es por eso que todo el mundo sigue sangrando encima de otro. Porque hoy se predica de yo, de yo. Yo hice, y cuando yo estaba, y cuando yo cogí la parte, y cuando yo hice esto, y cuando yo le di un zapatazo, y cuando los mandé a correr 7 veces. Y hermano, el yo, y no hay una sana enseñanza. Oye, que penetre en lo profundo de mi corazón herido y me lo sane. Lo único que puede sanarnos es la palabra de Dios. Dice Salmo 147 versículo 3 que Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Eso es lo que hace mi Dios. Entonces no es normal que tú lleves años en la iglesia herido. No es normal que una herida te sigue doliendo después de tantos años. Algo mal está pasando. Necesitamos, hermano, volver a las sanas enseñanzas. La sana doctrina. Saca el yo no va a hacer nada aquí. Tú no has hecho nada. Tú no has sanado a nadie. El que sana es Dios. El que liberta es Dios. El que restaura es Dios. Vamos a sacar esa prepotencia de las iglesias. Vamos a sacar ese orgullo dentro de nosotros, hermano. El evangelio es de Cristo, no es tuyo ni mío. Y es que se ha normalizado, hermano. Hermano, si yo no me siento bien para predicar, nadie me puede obligar a predicar. Yo mejor me siento y espero a sanar. Pero hay muchas personas que el orgullo no los deja sentarse, sabiendo que están heridos y están hiriendo a otras personas con sus mensajes, haciendo lo que les da la gana. ¿Tú sabes por qué? Porque normalizaron también la frialdad espiritual. Eso también lo han normalizado. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 se le dijo a la iglesia de Éfeso: han dejado el primer amor. ¿Y por qué habían dejado el primer amor? Porque la maldad se había multiplicado y hoy en día se ha triplicado la maldad, hermano. Es por eso que hay tanta frialdad. Hoy en día a las personas ir a la iglesia les cuesta. Llega el día de culto. Ay, Dios mío. Para la iglesia aguantar. Para la iglesia mirarle la cara al otro. Para la iglesia escuchar al otro. No, hermano. Eso no es normal. Dice la palabra: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Dónde está ese contentamiento? ¿Dónde está ese gozo? Hemos normalizado la frialdad. Ya no hay altar personal, hermano. Las personas, hermano, en sus casas no oran, no ayunan, no buscan la presencia de Dios. Ya solamente, hermano, es solamente en el culto. La Biblia se abre solamente en el culto. Hoy en día se ora nada más por costumbre, no porque tengo hambre de Dios. Eso ya no existe.
Se adora sin lágrimas, hermano, sin rendición, sin humillación, aún haciéndole mal al hermano, hablando del hermano. Aún así las personas se paran y adoran. Esto se ha normalizado, hermano. Por eso Pablo le dijo al pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo, que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él, hermano. No es que Dios se haya ido, hermano. Es que lo has reemplazado por una rutina. Has normalizado esto, hermano. Muchas cosas que han normalizado, hermano. Dice Johanna, Ezequiel capítulo 44, versículo 23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Escucha, Dios te bendiga, guerrera. Y le enseñarán a decir, a discernir entre lo limpio y lo impío. Así es que dice, ¿verdad? Entre lo limpio y no limpio. Bendito Dios. Ese es el trabajo de nosotros, hermano. Pero entonces han normalizado una vida conformada al mundo, hermano. Romanos 12:2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Santiago 4:4 dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, hermano. Entonces nosotros no podemos pensar como el mundo. No podemos reaccionar como el mundo. Esto se ha normalizado. No podemos amar como el mundo ama, hermano. No podemos justificar lo que Dios confronta. No todo lo que hoy en día es popular es correcto. Ni todo lo que es popular es aceptado por Dios, hermano. Lo han normalizado. Es por eso que estamos como estamos, hermano. Hay una ilustración poderosa, hermano, de una persona que vivía cerca de las vías del tren. Y al principio, esta persona se despertaba por el ruido que hacía este tren. Pero con el tiempo, la persona ya dormía tranquilo, ya ni lo escuchaba. El tren seguía pasando, pero el oído se había acostumbrado. Aleluya. Y tú tienes que entender que el pecado sigue haciendo ruido. El pecado no deja de hacer ruido. Es que tu corazón ya dejó de escucharlo. No lo normalice. El pecado es pecado. Es por eso que en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Hoy Dios no vino a acusarnos. Hoy Él vino a despertarnos, hermano. No lo normalice. Esto Él cuenta, hermano, en su testimonio. Una ocasión cuando Él compró una mansión en, creo que era Vistamar Marina, y que era al lado del lago, y que donde él, en la parte donde estaba la mansión, hermano, había un olor que huelía mal, que a Él le dio al principio. Pero a medida que Él fue estando allí, Él cuenta que Él hizo un open house donde invitó a muchas personas. Y ese día, cuando llegaron todas las personas, todo el mundo le decía, Héctor, ¿y ese olor? ¿Y ese olor que hay aquí en la casa? Y Héctor no le daba el olor. Él decía, ¿qué olor? El olor no se había ido. Es que ya él se había hecho inmune. Ya él no le daba, se había acostumbrado al olor. Y hay muchas personas que se han acostumbrado a esta manera de vivir. A vivir como el mundo. A normalizar lo que Dios no normaliza, hermano. A lo que Dios no le agrada. Perdonen. A hacer cosas que Dios no le agrada. A mentir, a hablar, a chismear. Hermano, nosotros no podemos normalizar esto. Hoy nosotros tenemos que levantarnos, hermano. ¿Qué cosas anormales tú aceptaste? ¿Qué dejaste de pelear? ¿Qué cosas tú dejaste de sentir? No es normal. No es normal vivir sin fuego. No es normal pecar sin sentirse mal. No es normal adorar sin presencia, hermano. No es normal servir sin pasión, hermano. Y hoy Dios quiere restaurar nuestra sensibilidad espiritual.
Hoy Dios quiere que nosotros recuperemos ese temor que nosotros teníamos por Él. Que vuelva esa hambre por su presencia, hermano. Es por eso que Malaquías en su capítulo 3, versículo 7 dice: vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Gloria al Señor, hermano. Este fue el tema que el Señor ministraba a mi vida, esperando que le haya ministrado a ustedes también. Escriban las peticiones, hermano, que tenga para nosotros orar por cada uno de ustedes, por cada una de sus peticiones, hermano, y pedirle al Señor que abra nuestros ojos, hermano, que vuelva el discernimiento a la casa de Dios, hermano, y que no llamemos a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Gloria al Señor. Que lo amargo es amargo y lo dulce dulce. Gloria al Señor. Necesitamos, hermano, volver al principio. Amén. Así que Dios bendiga a todas las personas que estuvieron aquí en sintonía. Escriban las peticiones que después yo voy a estar leyéndolas y orando por cada una de ellas. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Dios mío, porque son reales, porque son fieles, porque son verdaderas, Señor. Yo te pido en esta hora que tú nos ayudes, Señor, Padre amado. Aquello que hemos normalizado, Señor, aquello que nosotros hoy en día estamos viendo como que no es nada, Señor, cuando a ti no te agrada. Ayúdanos a detectar, Señor, todas esas cosas que estamos haciendo mal, Dios mío, Señor, y a volver el camino a la senda antigua, Señor, a las sanas enseñanzas, Dios mío. Padre, que seamos obreros dignos, Señor, que no tengamos nada de que avergonzarnos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a ser mejores cada día, Señor, a ser mejores amigos, a ser mejores siervos, a ser mejores hermanos, a ser mejores esposos, Dios mío, a ser mejores hijos, Señor, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores cristianos, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ayudar a otros también, Dios mío. Yo te lo pido, Señor, Padre amado, y nos encargaremos de darte a ti la gloria, Señor, porque es solamente tuya. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Esto fue un programa más de Dios Siempre Llega a Tiempo, programa que transmitimos por Maranata Radio Ministry, una emisora que nace en el corazón de Dios para suplir tu necesidad. Dios les bendiga a todos. No lo normalices, ¿oíste? No lo normalices. Tiempo no podrá contra mi esperanza, la duda no podrá contra una palabra. Yo subiré, yo subiré, yo subiré, de rodillas esperaré. Y aunque el criado decida dudar y el sol decida brillar, yo voy a esperar, yo voy a esperar. Y aunque el criado decida dudar y el sol decida brillar, yo voy a esperar, yo voy a esperar. Y esa nube, yeah.